Tu negocio no es tu empleo. Claro que dedicamos un tiempo a trabajar en el negocio, pero la forma en que se trabaja cuando tienes un negocio no es la misma forma en que se trabaja cuando eres empleada de una empresa. ¿Y qué sucede? Muchas dueñas de negocio, incluso con años, con su negocio, con empleados y todo, siguen tratando al negocio como si fuera su empleo y siguen trabajando en el negocio como si fueran empleadas, aunque sean las que dirigen el barco. Hay directores y gerentes que son empleados del negocio, así que cuidado con que tú no transgredas esa raya. Legalmente sí es posible que estés dentro de la nómina de tu negocio y todo esto, pero yo estoy hablando desde una perspectiva que trasciende los formalismos. Mientras trates a tu negocio como un empleo, el negocio te va a tratar a ti como una empleada. ¿Y cómo se cultiva esta mentalidad para transicionar a una mentalidad empresarial? Bueno, ¿qué tú crees? De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del lunes de Mindset, de mentalidad. Y hoy voy a hablar directamente de la mentalidad de empleada versus la mentalidad de empresaria. Y claro, como toda transición en la mentalidad, es un proceso, va poco a poco, no es de la noche a la mañana. Sin embargo, si tú no lo tienes intencionado, no va a suceder porque hemos sido programados, hemos sido hipnotizados literalmente por los sistemas tradicionales educativos. Nos han enseñado a convertirnos en empleados y nos han entrenado en toda la vida escolar. Mientras estuviste en la escuela, el horario escolar, las dinámicas con los maestros, la oficina, el principal, todo era un modelaje. No sé si eres consciente de eso, pero todo era un modelaje de cómo iba a ser tu vida cuando tuvieras un empleo, un trabajo. Y fíjate que desde que estás en la escuela te están preguntando que qué tú vas a hacer cuando seas grande, y en realidad no es qué vas a hacer, porque ya tú eres una persona completa. Lo que querían preguntarnos era en qué íbamos a trabajar. Y no sé si tú recuerdas, pero yo tengo muy claro en mi mente cómo le cambiaba la cara a la persona según lo que yo dijera. Y de momento yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por ti, pero yo recuerdo que dependiendo la necesidad de aprobación que yo tuviera de la persona que me estaba preguntando, pues yo cambiaba la profesión un poco para agradar o para llenar las expectativas, pues si era mi abuelo, o era mi mamá, o era mi papá, o era alguien, no sé, mi abuela, alguien de autoridad. Pues yo, por ejemplo, cuando decía cosas así como que a mí me encantaban las artes y me encantaba el teatro, a mí siempre me miraban con cara de pena. Y no fallaba que me decían, ay, pobrecita, te vas a morir de hambre. En eso no hay nada, ahí no se consigue nada. Pero cuando yo venía y decía que iba a estudiar, por ejemplo, medicina, porque yo tenía notas de estudiante de ciencias, siempre partía la curva con ciencias y con matemáticas. Cuando yo decía que yo iba a estudiar derecho o que iba a estudiar medicina, ay, muchacha, me daban besos y abrazos. Y yo me empecé a dar cuenta que había también un asunto con llenar las expectativas de lo que tus padres o tus abuelos o las personas que tú amabas tenían sobre ti. Y la verdad es que en la infancia, aceptación, aprobación se traduce a amor. En tu mente de niña o de niño, cuando te aprobaban y te abrazaban y te celebraban, tu cerebro infantil lo que interpreta es aceptación, amor, me quieren, si hago esto me van a querer más. Y así es como sin darnos cuenta escogimos carreras, profesiones basado en lo que otros esperaban de nosotros y no necesariamente en lo que estaba en coherencia con nuestro espíritu, con nuestro ser. Y bueno, cuento corto, llegaste hasta aquí. Saliste de la escuela, a lo mejor fuiste a la universidad, a lo mejor no fuiste a la universidad, no lo sé. Muchas personas que oyen este podcast son profesionales, incluso con estudios graduados, y sé que hay otras que no. Y la realidad es que, hablando claro, la universidad es la preparatoria para el empleo. A lo que te enseña una carrera universitaria es a adquirir una profesión o un título o un grado con miras a conseguir un trabajo.
¿verdad? En muy pocos espacios universitarios hay currículos de empresarismo que funcionen. Yo he visto 2 o 3 por ahí porque a mí a veces me han invitado, a ser jurado de algunos programas como estos, y cuando yo veo lo que están enseñando, me alegra que quieran poner el tema en la mesa, pero lo están haciendo desde un lugar tan arcaico. Lo están haciendo desde un lugar tan atrasado. Todavía le enseñan a los jóvenes que lo primero es hacer un plan de negocio. Todavía les enseñan a meterse en la idea de un plan de marketing, de algo que todavía no saben si va a funcionar o no. Mucha teoría con la visión y la misión y los valores, y todavía no saben explicar qué problema el negocio va a resolver. En fin, no me voy a ir por ahí porque entonces me desvío del tema del episodio y eso no fue algo que vine a hablar, pero a lo que te voy es que no hay espacios de formación. Generalmente no hay espacios de formación para empresarios, a menos que tú vengas de un hogar donde te modelaron el empresarismo, o que tú de manera voluntaria, como muchas aquí que me escuchan y muchos, se han tirado al camino de emprender a capela, sin preparación, sin información. Y uno de mis propósitos con este programa diario es que las personas que están emprendiendo al menos tengan un orden lógico como ir a hacer las cosas, en lugar de estar improvisando, perdiendo tiempo, dando palos a ciegas, y que se me vayan a frustrar pensando que no sirven para emprender. Antes de quitarte, asegúrate de entender bien cómo es el proceso. De hecho, ya prontito, en un par de semanas, comienzo un grupo nuevo que entró a estudiar este proceso conmigo. Comenzamos el 24 de febrero. Eso ya, ¿verdad? Tras bastidores, porque eso no es abierto al público. Ese es el grupo que se registró en mi programa hace ya casi 2 semanas que abrimos las puertas y las cerramos porque se llenó bastante rápido. Así que seguiré enseñándole a las personas que se acerquen cómo se hace esto. Pero en el proceso, mientras solamente me escuchas por el podcast, pues te voy a contar. Cuando tú eliges este camino, ya tú vienes con una maleta llena. Vienes con una maleta llena de creencias, de mentalidad, de formas de ver el mundo, relacionarte con el mundo. Ese paquete de creencias y perspectivas le llamamos paradigmas. Los paradigmas son estas posturas, estos lentes, estas gafas a través de las cuales ves la vida y decides cómo relacionarte con la vida o el mundo o el entorno en el que estás. Si tu formación, todo lo que expliqué, tu formación escolar, universitaria, profesional, ha sido para formarte como empleada o como empleado, pues con razón piensas como empleado, trabajas como empleado, actúas como empleado, porque eso es lo que se esperaba de ti. No se esperaba que te convirtieras en una empresaria o en una emprendedora. Ahora bien, en el momento en que escoges este camino, te toca a ti empezar a crear esa nueva mentalidad, esa nueva forma de ver el mundo, ese nuevo paradigma empresarial. Y literalmente piensa que cuando estás en tu trabajo estás dentro del disfraz y con los lentes y las gafas del empleo, pero cuando vas a trabajar en tu negocio vas a dedicarle una sesión de trabajo, vas a tener una reunión o vas a idear o vas a implementar, te quitas el disfraz, te quitas todo lo que tiene que ver con empleada y te vas a poner las gafas, el sombrero y la ropa en sentido figurado. Vas a ver lo que estás creando como una empresaria o un empresario y no como un empleado. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a trabajar como empleado, te vas a frustrar más rápido y seguramente los resultados de tu negocio se van a tardar muchísimo más en verse. Y no solo eso, los avances que tú sí logres a través de las acciones que hagas en tu negocio, no lo vas a ver como acciones de progreso porque los estás mirando con los lentes y con el filtro de un empleado. Un empleado trabaja pensando que cumplió con un horario, que cumplió con unas responsabilidades que le dieron. ¿Quién se las dio? Su jefe, su patrono, recursos humanos, no sé, ¿verdad? Cómo haya sido tu proceso de reclutamiento en el trabajo. Pues tú trabajas en función a quién le reportas, lo que te toca hacer, hasta dónde llegan tus responsabilidades, si tienes algún proyecto o asignación especial otorgada, y dentro del tiempo que te asignaron, que fue probablemente de lunes a viernes, de 8 a 5, de 9 a 6, de 7 a 4, o a lo mejor haces un turno de 10 a 8, o no sé, ¿verdad? O trabajas de martes a sábado, tienes un horario distinto. Te lo digo porque a veces, ¿verdad?, no nos damos cuenta lo automatizados que estamos. Cuando yo comencé mi negocio de consultoría mientras estaba en mi empleo,
aunque yo tenía un poquito de mentalidad empresarial que había empezado a cultivar mucho antes de empezar con mi negocio, que yo te recomiendo a ti hacerlo. Si ahora mismo no sabes en qué emprender o no tienes una idea clara, aguanta el proceso de construir el negocio y empieza a trabajar tu mentalidad. Es más importante que llegues a comenzar tu negocio con una mentalidad, aunque sea los cimientos de una mentalidad empresarial, y no que empieces a dar palos a ciega improvisando como empleado un negocio y termines frustrándote. ¿Me sigue? Es mejor que, qué sé yo, le dediques 2 o 3 meses a trabajar tu mentalidad bien fuerte y en 2 o 3 meses le metas mano al negocio como tal con una mentalidad empresarial. ¿Ok? Cuando yo empecé, yo tenía un poquito de mentalidad cultivada, yo escuchaba podcasts, yo leía libros, yo iba a seminarios empresariales, yo me metía en cuanta conferencia, en cuanto taller había, porque yo sabía que aunque yo no tenía el negocio, yo iba para allá. Y yo quería empezar a ver las cosas como una empresaria y no como una empleada. De hecho, hubo un libro que me ayudó mucho a entender esto. Primero a entenderlo, ya después yo me seguí cultivando el libro El Código del Dinero de Raymond Samson, que yo lo he recomendado tantísimas veces por aquí. Ese libro hace una explicación bastante buena de cómo es que un empleado ve el mundo y cómo es que un empresario ve el mundo y cómo es que una persona que pues produce dinero y tiene la capacidad de llegar a otros números y otras cifras, ve la vida versus cómo la ve una persona que tiene un empleo. Y ese fue uno de los libros que cuando yo los leí yo dije, yo entiendo por qué yo no he hecho para adelante con las ideas que tengo de mis proyectos de negocio. Así que ya yo había, digamos, me había alimentado un poquito de esa información. Mi mentalidad no estaba del todo desarrollada, pero estaba consciente de que cuidado con las decisiones porque sueles a pensar como empleada y no ejecutas como empresaria. Y así es como yo empiezo mi negocio de consultoría. Cuando yo conseguí el primer cliente, me acuerdo que teníamos un chat de un grupo de amigas en WhatsApp y había una de ellas preguntando en el chat que si conocíamos a alguien que hiciera tal servicio. Y ella estuvo, yo creo que como 3 semanas en el chat, por favor, tengo una amiga que trabaja no sé para dónde y necesita a alguien que le ayude con esto. Y yo, disque emprendiendo, pero con mi mentalidad de empleada, un poquito de mentalidad empresarial. Había veces que me sintonizaba con la mentalidad empresarial, pero me desconectaba otra vez con la mentalidad de empleada, porque son décadas entrenada y pensando como empleada. Y recuerdo que ella seguía con el tema, por favor, si conocen a alguien que haga tal cosa, esta amiga mía necesita ayuda a Roche. Y yo no le presté atención porque en mi mente de empleada yo decía, es que de verdad yo no conozco a nadie que haga eso. Era algo para llevar un taller a una compañía. Ella no dio los detalles, pero dijo, necesitan a alguien que facilite un taller sobre tal tema, tal. Y yo recuerdo que ya casi cuando ella se iba a quitar de seguir insistiendo, estuvo como 3 semanas, y yo le decía, mano, pero tú no ves que nadie sabe aquí porque sigues preguntando. No, por si alguien se acuerda. Y en un momento dado, yo le dije, mira, en verdad te voy a escribir para que, a ver de qué forma yo te puedo ayudar. Yo no sé de nadie, pero te voy a escribir en privado para que me expliques. En el momento en que yo le dije, te voy a escribir en privado para que me expliques, algo me pasó a nivel mental. Es como si hubiera hecho un switch y hubiera caído en la mentalidad empresarial. Y de momento yo dije, ¿pero qué te pasa, Marisa? Tú no conoces a nadie, pero tú estás montando un negocio de ayudar a empresas a resolver problemas. Escucha lo que es el problema y a lo mejor tú no lo puedes resolver, pero sí puedes contratar a alguien que ayude a resolverlo y eso se puede convertir en un contrato para ti. Bueno, eso fue en el momento en que le mandé el mensaje, escríbeme en privado que deja ver cómo te ayudo. Cuando yo le dije, déjame ver cómo yo te ayudo, fue como si me quitaran un gorro y me pusieran el otro. Y en ese momento ella me escribe y me dice, ay, chica, gracias, no es para mí, es para esta persona que está necesitando Roche. Ella trabaja en una compañía que le da servicios a otras empresas y no consiguen un profesional que haga tal o cual cosa. Ya ni me acuerdo exactamente de qué era el taller. Y yo le digo, bueno, pues ponme en contacto con tu amiga. A ver, yo no soy la persona, pero pues por lo menos me comprometo a escucharla y ver si la puedo conectar con alguien. Llamo, me da el teléfono de la amiga me llama y cuando la amiga no hablaba ni español bien, era una mezcla entre alemana y gringa. Yo no entendía la mitad de lo que me dijo, pero cuando me lo puso por escrito lo entendí un poquito mejor. Y me dijo, es que tenemos esta situación, pues estamos buscando profesionales que hagan este tipo de taller para un cliente nuestro, que es una farmacéutica en el área sur y otra en el área no sé cuál, sur de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo recuerdo que en el momento en que ella me dijo eso, es para un cliente nuestro que es una farmacéutica, mi mente cayó en otro canal. Y todo lo que ella me estaba diciendo, yo empecé a verlo como si el cliente fueran ellos
y me estuvieran pidiendo ayuda. O sea, como si yo, en vez de ser Marisa la que no la puede ayudar, empecé a decir cómo mi negocio pudiera ayudar a este cliente y si esta es la puerta que me abre a mi primer contrato. Y ella me dio toda la información y yo recuerdo que yo le dije, mira, dame por lo menos 24 a 48 horas, voy a tocar oído, voy a tocar base con algunas personas que conozco a ver de qué forma podríamos generar una solución para ti. No me comprometo a nada, pero dame la oportunidad. Yo cuelgo con ella y a mí me entró un fuego y me empezaron a aparecer ideas de personas que yo sí conocía que podían ayudarla. Y empiezo yo a textearle a estas personas y empiezo a escribirle, mira fulana, por aquí, de casualidad, tú estás todavía ofreciendo este servicio, de casualidad tú todavía estás dando esto, tal. Contacté como a 5 personas, de las cuales 2 me respondieron y terminó siendo que tenían la capacidad legal, la capacidad profesional, las licencias, todo lo que se requería para entregar el servicio que esta compañía estaba pidiendo. Y yo le iba a pasar los contactos de esas personas a la muchacha, pero yo vine y dije, pero espérate un momento, es que ya yo trabajé para esta gente y no le he cobrado, ya yo le hice el favor, ella no es amiga mía, me está hablando como con la intención de ser mi cliente. Yo voy a montar esto dentro de una propuesta. Y vino Marisa con mentalidad empresarial y abrió la computadora y dijo, vamos a poner estos servicios como servicios profesionales que la empresa va a entregar, tal. Monté una propuesta y llamé a la chica y le dije, mira, buenas noticias, creo que te vamos a poder ayudar, pero le empecé a hablar como la empresa, no le empecé a hablar como Marisa. Tengo 2 personas con las credenciales que son profesionales, que están certificadas, que tal. Y tienen, lo que necesitaríamos es ver cuál es la fecha en que necesitan hacer esto, pero la realidad es que parece ser que vamos a poderte ayudar. Y ella empezó a llorar y me dijo, me ha salvado el pellejo, como algo así, como me ha salvado mis espaldas. Yo pensé que no íbamos a poder cumplir con el cliente y esto nos hubiera puesto en una situación. Y yo le dije, pero espérate un momentito, no hemos firmado contrato, no hemos hecho nada. Y me dijo, no, te voy a agendar una reunión para que vengas mañana por la mañana a hablar con mi jefa y le presentes. Y yo dije, ok, espérate, mañana por la mañana yo tengo trabajo, yo no puedo hacer esto mañana por la mañana. Así que le dije, dame un break, mañana no puedo, pero puedo el viernes, dame la oportunidad hasta el viernes, pensando yo en negociar el tiempo con mi jefe. Y me confirmaron para ir el viernes a las 8 de la mañana a una oficina a hablar con una gringa que yo no hablaba nada de español. Y yo recuerdo que tenía el susto de, Dios mío, Marisa, ¿en qué te estás metiendo? Pero a la misma vez yo sentía esa mentalidad diciendo, dale para adelante, por aquí te estás mostrando el camino. Yo le pedí el día a mi jefe, me fui, ese día lo cogí por vacaciones y me presenté por la mañana el viernes con mi propuestita, que no tenía ni logo, no tenía nada, simplemente una carta propuesta. Y le expliqué en qué consistía lo que íbamos a hacer en mi inglés machacado en ese momento, porque entre los nervios y la cosa yo hablo muy buen inglés, pero no había presentado una propuesta en inglés para un negocio mío con una persona que no conozco. Y la señora me hizo 80 preguntas y me preguntó aquí y allá. Y pues yo creo que me aceptaron la propuesta porque no les quedaba de otra. Yo era la única persona que las iba a poder ayudar. Y me firmaron la propuesta. Y cuando salí de ahí con la propuesta firmada y yo dije, ¿cómo rayos yo voy a entregar esto? Y me dieron un cheque con un depósito para, como quien dice, yo le había puesto la propuesta que me tenían que dar el 50% de los costos de todos los honorarios y que cuando entregáramos el servicio me entregaran la otra mitad. Me voy de allí con un cheque, yo estaba temblando, y yo no sabía cómo bregar con la emoción que yo estaba sintiendo en este momento porque se acababa de quebrar el velo de la mentalidad empleada con la mentalidad empresarial. Cuento corto, de ahí llamé a mi abogada y le dije, tengo esta situación, tengo una persona que me firmó una propuesta, tengo 2 semanas para entregar el servicio, tengo que hacer un papeleo porque ahora tengo que contratar a estos 2 profesionales, yo no tengo un contrato hecho. Todo fue hablado de boca. Yo también quiero asegurarme de que voy a poder cumplir en todos los términos legales con esta farmacéutica. Me asusta que yo me vaya a meter en un lío legal. Y la abogada me dijo, tranquila, vamos a reunirnos para prepararte unos contratos. Y yo, tan pronto ella me hizo los contratos, los revisamos, se los mandé a la persona que me contrató para que le comenté como que, mira, la propuesta no hay problema, en los términos y los precios y todo los vamos a mantener, pero necesitamos llegar a este acuerdo legal. Me firmaron el contrato, firmamos el contrato a los recursos que íbamos a contratar para el delivery del servicio, porque era una contratación de una sola vez. Y en medio de ese revolú, corriendo,
registramos la compañía, hicimos todo el protocolo legal de registro de corporación, o sea, lo hicimos todo como que en cuestión de 2 o 3 días para yo entonces abrir una cuenta bancaria, poder depositar ese cheque que yo le había dicho, házmelo a nombre de tal compañía, pero yo ni siquiera, o sea, me corrí el riesgo de darle un nombre y que después ese nombre no estuviera disponible, pero bueno, a veces hay que tomarse riesgos así. Y recuerdo que registramos la compañía, se abrió la cuenta de banco, deposité el cheque y de ahí me fui con los contratos se firmaron, entonces yo estaba un poquito más tranquila. Lo que hice fue reunir a estos 2 recursos, explicarle en qué consistía lo que iban a hacer, darle unos guidelines de lo que el cliente había pedido y confiar que me iban a cumplir, confiar que iban a llegar temprano. Dieron un servicio tan brutal que la compañía nos volvió a llamar para que volviéramos a dar el servicio en otros clientes que eran farmacéuticas también. Y así es como yo paso a facturar mi primer cliente farmacéutico corporativo y a crear mi negocio, a registrarlo y empezar a dar servicio estando yo todavía en mi empleo. Pero todo porque le hice caso, le presté atención con mentalidad empresaria a un mensaje de un chat de amigos que yo le estaba pichando, que yo estaba ignorando. Te lo cuento con todo este cuento largo porque es importante que veas lo que somos capaces de hacer cuando nos quitamos el sombrero de empleadas y de empleados y nos ponemos el sombrero empresarial, aunque aún no seamos empresarias, porque en ese momento yo no era empresaria aún. Yo no tenía un negocio registrado. Yo tenía una noción, yo tenía una idea. Habían pasado un par de meses de que yo había dicho que en menos de 12 meses yo me iba a ir de mi trabajo, pero yo no sabía en qué. Yo sabía que yo quería montar un negocio de consultoría. Yo no sabía cómo ese negocio se iba a llamar. Yo no entendía bien a lo que nos íbamos a dedicar y los primeros proyectos que hice, yo te diría que como los primeros 5, 6, 7 proyectos que hice, fue justamente repetir ese mismo patrón. Conseguía problemas, identificaba problemas que tenían empresas y conseguía los profesionales que podían resolver el problema, los contrataba yo, los llevaba al cliente, esa persona, ese profesional entregaba el servicio, nos reportaba unos resultados, mi negocio era quien le pagaba y cuando cayó el contrato grande, que fue un contrato súper importante, con una facturación de más de un año recurrente por arriba de $10,000, ahí fue que yo dije, no, yo me tengo que ir. Ya. Primero que para poderlo cumplir y para poderlo atender. Y segundo, que no me sentía que era ni ético aceptar un proyecto de ese tamaño cuando yo estaba todavía empleada en otro lugar. Pero cuando vi el nivel de facturación que ya el negocio tenía y que yo podía tener si me dedicaba 100% al negocio, ahí yo me quería ir en diciembre. Todo esto ocurrió como en agosto, septiembre, este revolú de este contrato grande, el acercamiento. Y yo recuerdo que yo me planifiqué, yo dije, si esto se da, yo me puedo ir. Y efectivamente, el contrato se dio. A los 2 meses yo renuncié, me pude ir a dedicarme a mi negocio 100%. Sin embargo, renuncié estrenándome en la mentalidad empresarial. Ese primer año de yo haberme dedicado 100% al negocio fue un año bien sacrificado y lo digo así, no me encanta la palabra sacrificio, pero lo fue. Ten presente que mi bebé estaba recién nacida, todavía de teta full, ¿saben? Bebé recién nacido y negocio recién nacido, los dos a la vez. Y yo me fui de mi empleo, pero yo seguí trabajando como empleada. Yo seguía trabajando de lunes a viernes, yo seguía trabajando. Es más, yo empecé a trabajar más que antes. Mis compromisos con los clientes los hacía en unas horas que regularmente yo no hubiera trabajado en mi empleo. Para yo poderle cumplir en los días de la semana al cliente, yo me quedaba trabajando las noches y los fines de semana para poder montar esas propuestas, montar esos proyectos, esas presentaciones que requerían esos proyectos. Y cuando yo me vine a ver, yo llevaba como 7 meses ya trabajando 100% para mi negocio y yo estaba en el momento de más estrés que yo recuerdo haber pasado en mi vida profesional. El momento más angustioso, se me estaba hasta cayendo el pelo. Yo no sabía si era por la lactancia o por el estrés que tenía o una mezcla de las dos. Y gracias a que yo estaba escuchando una conversación en un lugar que yo fui, en algún evento de algo empresarial, yo estaba comiéndome algo o tomándome un café y estoy escuchando a estas 3 mujeres que están al lado mío hablando. Yo no las conocía, yo no tenía relación con ellas, pero ellas estaban hablando de cómo ellas se organizaban para no trabajar los lunes. Y a mí me dio un coraje cuando yo escuché esa conversación. Yo recuerdo que yo estuve a punto de meterme a la conversación y decirle, sí, claro, como tú no tienes un bebé recién nacido, como tú no tienes tal. Mi ego quería salir a defenderse para justificar que yo sí tenía que trabajar de esa manera. No me metí en la conversación por vergüenza y no me metí en la conversación porque una de ellas, dentro de su conversación, dijo, sí, aquí la clave es la mentalidad. Mientras tú piensas como empleada, vas a seguir trabajando como empleada. Hay que cultivar la mentalidad empresarial. Y ese fue el balde de agua fría que me cayó.
Gracias a que yo escuché esa conversación que me incomodó, yo regresé para mi casa desconcertada y pensando que estoy haciendo mal, porque yo estoy trabajando el doble ahora que tengo negocio, cuando se suponía que yo estaba haciendo esto para tener una vida diferente. Y cuando le empecé a meter serio a la mentalidad, empecé a leer de los hábitos, de lo que hacen las personas exitosas, de lo que hacen las personas que tienen 2 y 3 empresas y cómo lo pueden hacer, empecé a entender que uno de los grandes errores era que aunque yo estaba delegando una parte del trabajo, la otra parte del trabajo creía que yo era la única que lo podía hacer. También no estaba poniendo límites. Ayer en el episodio del domingo puse un tema sobre cómo proteger tu tiempo. Yo no estaba protegiendo mi tiempo. Aprendí a proteger mi tiempo y por eso es que años después te puedo hacer un episodio de cómo proteger mi tiempo, porque eso yo no lo leí en un libro, lo viví en mi propia piel. Y así por el estilo, fíjate cómo primero tomar conciencia, cómo trabajar con tu mentalidad primero, te permite identificar las oportunidades. Pero a la hora de ejecutar esas oportunidades, si sigues pensando como empleada, te vas a esclavizar. Si sigues pensando como empleado, te vas a esclavizar. Es súper importante que cuando te sientes a hacer el trabajo, cuando aceptes una reunión, cuando te estés preparando, en distintos momentos, te hagas esta pregunta. ¿Cómo estoy trabajando esto? ¿Como la dueña del negocio o como una empleada del negocio? Y no estoy diciendo que ser empleada del negocio sea nada malo ni nada despectivo. Lo que pasa es que tú no renuncias a tu empleo y decides emprender para seguir viviendo de la misma forma, ni trabajando de la misma forma. Y además, si tú piensas como empleada, tú vas a cotizar como empleada. Tú vas a poner precios como empleada. Tú vas a hacer propuestas a honorarios de empleada y no a honorarios de negocio. A mí esto me dio un giro a mí del cielo a la tierra. Cuando pasó este incidente y empecé a cultivar mi mentalidad, recuerdo un cliente que ya era mi cliente, ya estaba firmado con un proyecto a un precio de verdad que yo no me estaba casi ganando nada, se lo estaba dando todo a la persona que había contratado para que estuviera ahí. Y yo estaba molesta con el cliente, no lo veía en mí, pero yo estaba molesta con el cliente porque yo decía, qué pantalones, este cliente es el que caro me sale la persona que está ahí. Y básicamente el budget del proyecto se lo comió completamente el presupuesto de lo que le pagó a esta persona. Básicamente yo estaba trabajando gratis para el cliente, porque yo trabajaba, le dedicaba horas, visitaba, me metía en reuniones y a mí nadie me estaba pagando. Todo lo que se facturaba era prácticamente para pagarle el recurso que tenía allí dedicado. Y yo recuerdo que en mi mente yo dije, cuando se acabe este contrato yo voy a cumplir, porque fue un error mío de cotizar esto mal. Pero si este cliente me llega a pedir otra cosa, yo le voy a cobrar lo que es y le voy a cobrar el doble de lo que le estoy cobrando ahora. Dicho y hecho, la persona se acabó el proyecto, estaban muy contentos con los resultados y me dijeron, mira, lo que han hecho ha estado súper bien, yo te quiero invitar a un proyecto un poco más amplio con otros retos que tenemos, y me llevan a la reunión. Yo escucho todo y yo digo en mi mente, aquí es donde yo voy a probar si en realidad yo estoy evolucionando hacia una mentalidad empresarial o sigo pensando como si fuera empleada que esta persona está contratándome. Y recuerdo que yo escuché todo y con mucho aplomo, sin nada de arrogancia, con mucha seguridad, le dije, bueno, yo lo voy a evaluar porque en realidad esto va a salir caro. Te lo dije, esto te va a salir caro. Y él me dijo, no me asustes. ¿De cuánto estamos hablando? Y yo le dije, no sé, pero lo que me estás pidiendo requiere que yo traiga otras 2 personas más aquí. Y además va a requerir una cantidad de involucramiento de tiempo mío que hoy no tengo disponible. Déjame hacer mis números y te dejo saber. Y tú sabes qué, me hice mis números, ganando decente, doblé la cantidad. Porque yo decía, ganarme decente no se siente con ganas de hacer este proyecto. Se siente como que me voy a llevar una tonga de trabajo y que aquí va a haber un montón de misas sueltas que yo no estoy ni considerando. Lo voy a doblar para que el cliente me diga que no. Escúchame bien, yo pensé, voy a doblar la cifra para que sea un imposible para el cliente, porque si me dice que no, pues yo no le tengo que decir que no lo voy a ayudar más. ¿Me vota él? No lo voto yo. Básicamente que la decisión sea del cliente. Y cuando llega el día de la propuesta, traigo la propuesta, le explico lo que es y le digo que los honorarios van a ser tales por concepto de A, B, C, D. El cliente lo mira y me dijo, tienes razón, esto está más caro de lo que yo pensaba, dame hasta mañana para tomar una decisión. Y él se fue para allá, hizo 2 o 3 arreglos y me llamaron para decirme que sí, que me otorgaban el proyecto y que querían que comenzara la semana que viene. Obviamente, en los honorarios que estábamos hablando, ya yo me sentía con otro nivel de poder con el cliente y le dije, mira,
lo podemos empezar, pero no la semana que viene. Esto es comenzando efectivo el 1 tal. Yo puedo estar aquí con las personas, todavía esas personas yo no las he contratado, me tienes que dar espacio para contratarlas. Yo estoy trabajando en paralelo con 5 otros proyectos, no me puedo presentar aquí mañana, así no. O sea, también me permitió poner mis reglas de cómo íbamos a atender el servicio, y la realidad es que fue una tremenda experiencia para mí, y de ahí en adelante yo no volví a cotizar un servicio ni un proyecto con mentalidad de empleada. No solo eso, sino que empecé también a entender que la forma en que yo estaba haciendo el trabajo tenía que evolucionar, y empecé a reclutar otro tipo de personas en mi equipo, empecé a delegar otro tipo de trabajo, empecé a pensar no como empleada de cómo yo sistematizaba mi trabajo para yo rendir más, sino en cómo yo me quitaba trabajo de encima, en cómo yo conseguía a los profesionales que tenían las competencias y querían hacer eso para que hicieran cosas que yo no quería seguir haciendo. Así que te cuento este par de historias para que entiendas el impacto que puede tener cultivar tu mentalidad o seguir pensando, actuando y trabajando como empleada. Tanto la mentalidad te permite identificar oportunidades como pasar a la acción con una forma de trabajar. Queremos que de las dos maneras acciones como empresaria o como empresario, ¿ok? Así que te dejo esta reflexión por aquí. Te invito a que trabajes ese cultivo de mentalidad a través de la lectura de libros, a través de escuchar contenidos que vayan directo al trabajo con la mentalidad, como que llevo 5 años hablando de mentalidad por aquí. Y busca personas que sean empresarias y trabajen como empresarias y tomen decisiones como empresarias. Mientras tu corillito de jangueo sigan siendo las emprendedoras que trabajan como empleadas, que piensan como empleadas, que cotizan como empleadas, se te va a pegar lo mismo. Tienes que buscar círculos donde tú te sientas que todo el mundo está 5 pasos más adelante que tú, ¿ok? Con esto me despido, que tengas un feliz inicio de semana, y si este episodio fue valioso para ti, déjamelo saber con una reseña en el área de reseñas de Apple Podcast. También le puedes sacar un screenshot a la carátula de este episodio donde se vea el título, y súbelo a las historias de Instagram, taguéame como @renunciafeliz. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.